lo que más teníamos en mente que podía pasar. Es lo que está pasando. Ahí está Brock Lesnar. Ay, ya va. No. Está de regreso Brock Lesnar. ¡Dios mío! Brindo por todas las noches de nuestra vida que no recordamos y por aquellos amigos que nunca olvidaremos. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de la fiesta más caliente del verano SummerSlam 2021. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! En el kickoff, el señor Dinero en el banco, Big E enfrentó al caído en desgracia Baron Corbin. El nuevo día, Roque, dice el público. No. Levantan a Corbin. El gran final. Viene la cobertura. El enganche 1-2 y es una enorme victoria de Big E. El primer combate fue por los campeonatos de parejas de Raw entre AJ Styles y Omos versus los RK Bro. Y Randy comenzó con todo con AJ Styles, pero enseguida llegó Omos a poner orden y le empezó a descargar su repertorio a Riddle sin misericordia. Styles, por encima de la humanidad de Omos, volvió al combate con un DDT brutal y Riddle parecía perdido. Entonces entró Randy con todo. Super rodillazo a la mandíbula. ¡Oh, no! ¡Busca ayuda en la víbora! Derriba a Seth Randy con el relevo y con lazo de inmediato y otro más sobre Styles. Todo el impulso, lazo al cuello para AJ. Eso se llama no tener cuidado. Lo hacen rebotar contra la esquina opuesta. Contra la de poder y qué poder. Te lo Ahí dije. estaba, venía Oh, no. tratando de pasar por encima de la cuerda superior más, pero lo castigan. Aleja el peligro, Randy Orton y va ¿Viste? a atacar otra vez a Styles. Randy metió el dedo en el interruptor y no se quemó. Cuidado, preparadito. Esto especialmente diseñado para AJ Styles. Sí, su estilo único, papá. Esa DDT modificada. Y tiene el nombre de AJ. Viene y lo hizo. Omos rescató a AJ del RKO, pero Riddle lo intentó primerear y lo arrojó contra el poste del ring. Styles le cayó con un moonsault con DDT invertido y lo dejó en modo avión. Luego intentó un roll-up contra Orton, pero el máximo depredador lo liquidó con un RKO y lo cubrió. 1, 2, 3 y tenemos nuevos campeones de parejas de Raw. RK Bro para todo el mundo. El segundo combate fue Eva Marie acompañada por Doudrop versus Alexa Bliss. Y el combate iba relativamente parejo hasta que Eva Marie se metió con la muñeca de Alexa. Y yo no quiero ser ave de mal agüero, pero le puede salir muy caro a Eva Marie eso. ¡Oh! Con la muñeca con Lily le dio una cara a Alexa. Bueno, realmente la que la golpeó fue Alexa. No, Lily, yes. No, Alexa le puso el cachete. ¡Ey, a Lily! ¡Oh, Dios! Y arremete. Y derriba a Alexa. Ahí ya está. A la rival le cae encima, le estira Lutes y toma con ambos puños. Entonces Alexa se enojó y a pesar de que Eva le presentó batalla, la liquidó con un DDT brutal. Victoria para Alexa y como bonus, Doudrop abandonó a Eva Marie. Mal SummerSlam para la evolución. Y llegó la hora de nuestro gallo boricua. Por el campeonato de los Estados Unidos, Sheamus versus Damian Priest. Y la acción comenzó a ras de lona y a puro llaveo. Sheamus lo topó y casi lo noquea. Priest se recuperó por el camino del suplex. La acción bajó del ring, pero Damian cayó mal y se lastimó. Entonces Sheamus tomó ventaja del dolor del arquero. Así de grande es Sheamus. Mira, los cayó todos. Él no es un digno campeón de Estados Unidos. Grita Bueno. Sheamus. Está clarísimo. Priest sorprende a Sheamus. Vuelve a atacar el campeón. ¡Oh! ¡Qué giro! ¡Super de tornado para Sheamus! Y lo tuvieron ambos varias veces hasta que Sheamus lo atrapó con una llave a la pierna y sacó el chamuco de dentro de Priest, que le arrancó la máscara enfurecido. Luego lo liquidó con un Reckoning y tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos y es latino, baby. Y se vino el combate por los campeonatos de parejas de SmackDown entre los Usos y los Mysterio. Y la lucha comenzó pareja. Mención especial para Dominic por sus 3 amigos. Pero cuando se fue por la plancha Zapito, lo tiraron del poste y le dieron una probadita al repertorio Uso. Al relevo entra Jimmy, entra Rey dispara primero, Lazo. Codazo en el pecho. Ahí va el enmascarado. Lo cruza. Rebota en la esquina. Se queda ahí, se aparta del peligro, se comió el esquinero Jimmy. Error. Es la cuarta intermedia, salto, portal invertido. Queda sobre el hombro de Jimmy. El giro. Dios, lo remistió. brutal Rey Mysterio buscando los títulos. Encima Mysterio, encima Rey. 1, 2 y...
A pesar de todo el hype de Rey, en su homenaje al gran Eddie Guerrero en la plancha Zapito, cayó sobre las rodillas de Jimmy y de ahí todo fue cuesta abajo. Luego de una doble super patada a Uso y una plancha Zapito de Jay, los Usos retuvieron los títulos. En la lucha por el campeonato femenino de SmackDown, Bianca Belair estaba lista para enfrentar a Sasha Banks, pero Sasha no se presentó. En su reemplazo vino Carmela, pero entonces sonó la música del hombre Becky Lynch y fue pura magia. Y está encendida. A mí me van a matar de un susto, se los juro, se los juro. Nadie se ha olvidado de Becky. Becky Lynch. Hoy ausente por más de un año. Bienvenida de vuelta, Becky. El hombre. Y Carmela dijo, y a mí como que me dejó el autobús porque llegó, otra pasajera. Yo pensé que era un error. Y se montó primero. Lo que siguió fue tremendo. Becky despachó a Carmela y luego desafió a Bianca Belair por el título y la más de WWE aceptó como una ingenua. Becky la primereó con un derechazo y luego de un orinagi brutal le quitó el campeonato en 26 segundos. Sí, Becky Lynch es la nueva campeona de SmackDown. El universo de WWE choqueado. Drew McIntyre se enfrentó a Jinder Mahal en un mano a mano personal y Drew salió como un león enfurecido. ¡Wow! ¡Qué cariño! Bueno, le sacudieron el esqueleto y el cerebro también. A volar con aterrizaje forzoso, Jinder. Una fuerza Y única. le repiten la dosis. Muy over Drew sobre Jinder, le aplicó una Claymore letal y le ganó con autoridad. A Jinder se lo llevaron Billy Shanky, que a esta altura ya no son una amenaza para el guerrero escocés. Y se vino la triple amenaza por el campeonato femenino de Raw entre Nikki y ASH versus Rhea Ripley versus Charlotte Flair. Y la cosa se puso fea para Nikki. La potencia física de Rhea Ripley y de Charlotte Flair la tenían a mal traer. Nikki y Rhea tuvieron la idea de unirse contra la reina. Se unen Nikki ASH y la pesadilla. Vertical como el asta de una bandera. Tienen a Charlotte Flair ahora. ¿Pero qué es esto, Charlotte? ¡No, pobre! Pero invierte las cosas a su favor, Charlotte Flair. Doble DDT. Charlotte no paró de demostrar por qué es una de las mejores en el negocio. Moonsault simples, con tirabuzón, figura 4, figura 8 y finalmente logró atrapar a Nikki y la hizo rendir. Ganadora Charlotte Flair y nueva campeona de Raw. Y se vino el combate de 7 años en proceso. Seth Rollins versus Edge finalmente mano a mano. La cosa comenzó de estudio, muy old school. Rollins no le encontraba la vuelta a Edge al comienzo, pero poco a poco lo fue dominando y localizando el castigo al cuello de la superestrella de clasificación R. En un momento, cuando parecía todo perdido, Edge reaccionó y fue una de las luchas de la noche. Estos dos se dieron con todo. Edge arriesgó todo poniendo su cuello en peligro todo el tiempo. Y Rollins Oye, quiere sacarlo del peligroso, camino para peligroso siempre. esto, Marcelo, los dos, y viene, saca ventaja, Edge. ¡Qué tremenda maniobra súper destucadora, giratoria! Luego de una lanza, todo estaba para Edge y con una llave hizo que Rollins se rindiera y se llevó la victoria. Por el campeonato de WWE, Bobby Lashley se enfrentó a Goldberg y el combate fue King Kong contra Godzilla. Con todo se dieron estos dos. Lo bloqueaban, sin embargo, el que lo intentaba era Goldberg. Da la impresión de que le había fallado una rodilla y lo enganchan para castigarlo de cara contra la lona Goldberg. Viene desde lo alto Bobby Lashley, peligro para Goldberg. Lo están esperando, Goldberg lo manda lejos, aterrizaje forzoso. Pero en un momento, MVP aprovechó un descuido del árbitro para meterle un bastonazo en la pierna a Goldberg y todo desde ahí fue embajada para el ícono. A pesar de los intentos, Goldberg fue brutalizado por el campeón de WWE y no pudo continuar la lucha, que fue declarada no contest. Bobby Lashley retuvo y no tuvo mejor idea que entrarle sillazos a Goldberg. Gage, el hijo del ícono, intentó detenerlo, pero Lashley lo apresó con el candado del dolor y lo puso a dormir. Ganó Lashley y sigue reinando. Por el campeonato universal se vino el choque entre Roman Reigns versus John Cena y John comenzó a jugar con la cabeza del campeón con el 1, 2, 3, pero enseguida el jefe de la mesa lo paró a puros golpes y suplex. El combate tuvo de todo: ajustes de actitud, golpes de Superman, suplex, STFs, lanzas y uno de los ajustes de actitud fue contra la mesa. Comienza a adquirir velocidad, viene, y lo están esperando. Ajuste de actitud sobre la mesa. ¡Dios mío!
Y cuando todos saboreábamos el campeonato número 17 y esperábamos a Roman yéndose de WWE, llegan esos golpe por golpe y una lanza que deja a John Cena en modo avión y el jefe de la mesa se lleva el combate. Retuvo Roman Reigns, pero la alegría le duró poco, porque sonó la música de la bestia encarnada y Brock Lesnar en su look carnicero vikingo se hizo presente y se careó con Roman Reigns para un cierre de este SummerSlam de película. Vive hoy, planea mañana y fiesta toda la noche. Hasta aquí todos los resultados de SummerSlam 2021. Recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español y no se pierdan esta noche Raw por Fox Sports a las 7 p.m. México-Colombia, 8 p.m. Chile y 9 p.m. Argentina.